26 para las alemanas el encuentro de ida. Luego, en la vuelta ganaron las húngaras ese título. Y son una pareja que les ha tocado vivir la época de los Messi y Cristianos de nuestro arbitraje, ¿no? O los Raluís Sabroso, los Nacho García Serradilla y Andreu Marín Lorente, y ahora mismo para ellos pitar una competición élite como es un europeo absoluto masculino-femenino, un mundial también masculino-femenino o hasta unos Juegos Olímpicos todavía sigue siendo un sueño por cumplir. Hoy nos vienen a hablar de un aspecto muy concreto del mundo del arbitraje que creo que va a ser muy interesante, como es la lucha en los 6 metros y la observación de los pivotes en ese apartado del juego. Adelante, Javi y John, cuando queráis. Muchísimas gracias por tu entradilla. Sabes que compartimos generalmente campeonatos, fases finales y demás, y siempre es un placer compartir contigo este tipo de cosas. Agradecer a la Federación Vizcaína la organización de este evento y poder compartir con todos vosotros. Me comentan que la mayoría sois entrenadores, pues me encanta porque, como decía Guruch antes, yo creo que es súper interesante el compartir información. Al final es importantísimo compartir información pues, con entrenadores, con jugadores, árbitros y directivos, en este caso de Guruch, que lo vemos aún como jugador, pero ya es directivo, entonces me parece súper interesante este punto de vista, ¿no? Quiero disculpar a Javi porque en principio la idea era que diera la charla organizada por su federación y demás, pero como sabéis ha tenido un problema con el audio, entonces voy a tirar yo con ella para adelante. Deciros que lo que vais a ver es un poquito los criterios que tenemos para el tema de pivotes. Me gustaría que intervinierais y que preguntarais, sin ningún problema, porque vais a ver puntos en los que son como trabajan John y Javi este aspecto. Es decir, este aspecto antes era mucho más metódico, mucho más sencillo. Con el cambio de reglas lo que ha habido es una evolución en el juego terrible, tanto de velocidad como de... Casi siempre ya hay un doble pivote, es decir, ya no es que cuando se juega solo el 7 contra 6, sino que, como sabéis, el extremo que circula, que entra, que sale. Entonces, la división de zonas, como vamos a ir viendo, hemos tenido que evolucionar todos, ¿no? Al final no es como cuando empiezas a arbitrar, sino que tú también te tienes que ir adaptando al juego. De ahí lo importante que compartamos información. Vamos a ir entrando un poquito en materia. Javi, vete avanzando un poquito. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a tratar? Primero vamos a entrar un poquito en lo que dice el reglamento, literal, un poquito lo que estaba diciendo, la evolución del juego, cómo lo trabajamos directamente, cuál es el objetivo que queremos los árbitros, y yo creo que todos, con nuestras intervenciones y demás, y luego pues, resolveremos todas las dudas que os queden de lo que vayamos explicando. O sea, un poquito cómo lo hemos organizado. Javi. Para saber lo que nos dice la regla respecto a esto, debemos ir a la regla 8.1 y 8.2. Esto voy a pasarlo muy por encima, pero bueno, sí que hay que decirlo por encima, ¿no? Lo que está permitido, que yo creo que todos lo sabemos más o menos, pero ¿en qué nos vamos a fijar, no? Se puede utilizar una mano abierta para quitar el balón de la mano de otro jugador, utilizar brazos flexionados para tomar contacto corporal con el contrario y de esta forma controlarle y seguirle. Y sobre todo el punto C sería lo importante para lo que vamos a tratar, utilizar el tronco para bloquear al contrario en la lucha por una posición. Es decir, tema de brazos y tema de tronco sobre todo. ¿Qué no está permitido? Tirar del balón o golpear cuando el contrario... Espera un segundín, ¿eh? Quitar vídeo para verlo bien. Tirar el balón o golpearlo cuando el contrario lo tiene en sus manos. Bloquear al contrario con los brazos, las manos, las piernas o usar cualquier parte del cuerpo para desplazarle o empujarle, muy importante, cara a lo que vamos a ver del bloqueo y demás. Y agarrar a un contrario del cuerpo o del uniforme. Otro punto importante para el tema bloqueos, agarrar y demás. Y arrollar a un contrario o lanzarse contra él. Esto sería literalmente lo que es la falta en ataque. Vamos. Javi.
Aquí entramos un poquito en lo que nos dice la Federación Internacional, ¿no? Respecto a esto. Son conscientes de que tenemos un problema en este punto. Y he de deciros una cosa. Estamos realmente preocupados. ¿Por qué? Porque a nivel internacional luchamos por estar en unos Juegos Olímpicos de manera constante. También está el factor de balonmano playa, que también está queriendo entrar. Pero somos conscientes de que en ciertos partidos se está viendo algo que no se quiere promocionar respecto a balonmano. De ahí la importancia y por eso seleccionamos un poquito este tema para compartirlo. Punto número 1 de dificultad para observar la acción en un espacio pequeño. Es decir, y ahora vais a ver que lo estamos cambiando. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del árbitro de portería, muchas veces no conseguimos observar lo que realmente está ocurriendo. Punto número 1. Está habiendo un reparto inadecuado de funciones de árbitro central y árbitro de portería. Ahora veremos de que estamos avanzando en esto. Veréis que antes, o sea, y es la base, el árbitro de portería controla la línea de 6 metros y el árbitro de centro, balón, ¿no? Sería un poquito la partitura, lo que marca. Hoy en día el juego avanza de tal manera que ya no se hace ese reparto literal. Y que la lucha de 6 metros, lo que venía al principio, se ha convertido en algo normal, según jugadores técnicos y árbitros. Es decir, la IHF, por ejemplo, cuando trata el tema de cambios de reglas y demás, no solo se ciñe a decir, no, nosotros árbitros, nosotros comisión de reglas de juego, nos reunimos y decidimos. No, que sepáis que se reúnen con jugadores, con técnicos y con árbitros para tomar decisiones respecto a qué queremos jugar, ¿no? Pues en estos meetings que tienen, se está llegando a la conclusión de decir, no puede ser que la guerra, entre comillas, de pivotes, de camisetas, de empujones y demás, se convierta en algo normal. Se quiere combatir esto. Pero también dice, a su vez, se debe sancionar de forma consistente. Muchas veces puede ser el problema que tenemos, que empezamos muy fuertes, tal y cual, pero según va avanzando el partido, se convierte en algo como normal. Entonces hay que iniciar las sanciones y mantener ese listón, siempre importante. Y otra conclusión que nos debe de preocupar un poquito. O sea, reglamentariamente se considera que no se debe cambiar nada, sino lo que viene en la regla hay que aplicarlo simplemente, desde el inicio hasta el final del partido. Respecto a todo esto, os pongo la dirección esta que os ponemos ahí arriba. Yo creo que es la mayor biblioteca que tenéis de información, no solo a nivel arbitral, evidentemente, sino a nivel técnico-táctico de entrenadores y demás. Hay muchísima en el IHF Education Center tenéis muchísima información por si os interesaría entrar y consultar. Hay cosas, me parece que seguro que le sacáis rendimiento para vuestros equipos, para entrenamientos. Hay un montón de documentación. Entrar y consultarlo. Hacemos, Javi. La evolución, ¿no? La evolución de lo que os decía, ¿no? De unos años para aquí ha cambiado mucho nuestro deporte. A nivel sobre todo, destacaría la velocidad, ¿no? Hay más trabajo físico en todos, tanto en equipos, jugadores y nosotros. Nuestro trabajo también ha cambiado muchísimo a nivel de preparación. Antes yo creo que no se le daba tanta importancia a la preparación física del árbitro, que sepáis que hoy en día nosotros, por ejemplo, a nivel internacional, tenemos unos preparadores físicos que nos mandan mensualmente la preparación, tenemos los relojes de transmisión de datos, ellos nos van siguiendo, antes de un campeonato tenemos una preparación específica para que lleguemos al punto, o sea, se cuida muchísimo todo el trabajo físico. La evolución del juego, lo que hablaba antes, ¿no? Mayor rapidez, variantes técnico-tácticas, es enriquecedor en nuestro juego. Y las reglas de juego han ido de la mano, han cambiado, sobre todo a raíz del 2016, sobre todo el cambio táctico este del 7 contra 6, ha sido un cambio bastante importante, sobre todo en el tema de superioridades e inferioridades. Y la mayor trascendencia que ha cobrado el juego de pivote, sin duda. De ahí lo importante de esto, ¿no? El 7 contra 6, los desdobles, situaciones de uno contra 2, en el 1 para 2, sobre todo cuando se empareja mucho el pivote fuerte, generalmente de kilos, con el jugador extremo, ¿no? Que defiende en el exterior. Todo es ese 1 contra 1, el controlarlo, el valorarlo. Esto es un poquito la evolución que ha tenido el juego. ¿Cómo lo trabajamos? Es decir, que sepáis que nosotros, antes de un partido, preparamos este partido. Es decir, además de cuando terminamos un partido, estudiamos lo que está bien hecho, pero sobre todo vamos al factor errores, y no solo el error, sino lo que queremos sacar de ese error.
que siempre va a existir. Vamos a intentar minimizarlo, pero lo importante que consideramos del error es el porqué de las situaciones. En el previo sí que intentamos hacer una lectura un poquito de lo que nos vamos a encontrar. Igual que vosotros preparáis un partido en función de lo que vais a tener adelante, nosotros en este sentido también lo hacemos. Respecto a esta zona en concreto, analizamos el tipo de pivote que nos vamos a encontrar. Ahora veremos un poquito. Análisis táctico de las variantes tácticas que nos van a ofrecer los equipos a los que vamos a encontrar. Hacemos un trabajo previo de cómo vamos a repartir zonas en función de lo que hemos comentado ahora mismo y los momentos de intervención. Sería un poquito el cómo lo vamos a trabajar. Más o menos, ¿qué tipo de pivotes nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar este tipo de pivote alto y delgado. Sobre todo, lo destacaría por la altura, ¿no? Generalmente no tiene tantos kilos, pero sí que utiliza mucho, pondría dos ejemplos, ¿no? Alberto Val, por ejemplo, Chiprak de PSG, ex Barça, este tipo de pivote, ¿no? Necesitamos un tipo de trabajo para él. En este tipo de pivotes, generalmente, lo que destacamos en la previa, es decir, hay que cuidar mucho, no tanto el bloqueo de tronco y demás, cuidamos mucho bloqueo de piernas. Generalmente son pivotes que usan mucho piernas, abren más de piernas, y también la zona de brazos, ¿vale? Cómo utiliza los brazos tanto para bloquear como para recepcionar el balón. La calidad del vídeo yo no la veo muy bien, no sé si vosotros la veis bien, yo no la veo muy bien, pero destacaríamos por eso, cuando tenemos ante nosotros este tipo de pivotes. Creemos que es donde va a estar las claves para poder dirigir bien a este tipo de pivote. Por otro lado, tenemos el pivote rocoso. Bloqueos de tronco y piernas es lo que nos vamos a fijar, sobre todo de tronco. Pivotes fuertes. La mayoría de pivotes son de este tipo, ¿vale? Vídeo, Javi. En este tipo de pivote es fundamental, sobre todo el bloqueo posicional, si mete un poquito tronco, no piernas, tema de culo, ahí estaríamos en el control de este tipo de situación. Más estático, es un bloqueo más estático que lo anterior. El anterior utilizamos ya brazos, piernas, aquí sobre todo que gane bien la posición. Y por último, el pivote de deslizamiento, que lo consideramos, ¿vale? Este es el tipo de pivote que sobre todo no usa tanto ni piernas ni brazos, sino el pivote inteligente. Por ejemplo, a mí, cuando hablo de este tipo de pivote, me viene Adrià Figueras, ¿vale? Que no es un pivote que te va a ganar una posición claramente y demás, sino que utiliza su momento de desplazamiento, el momento en el que gana la posición y demás. Entonces, este tipo de pivote es en lo que... Javi, dale entrada al vídeo. Nos tenemos que fijar en el momento de desplazamiento, bloqueo, no tanto el bloqueo estático, sino ese tipo de situación. John, tira sin los vídeos porque se están congelando, entonces Ajá. vamos a seguir avanzando, ¿vale? Digo, Vale. porque está habiendo algún problema con los vídeos, vamos a tirar, vamos a ver si se puede arreglar, Perfecto. ¿vale? Vale, perfecto. Análisis, primero analicemos el tipo de pivote, como habéis visto. Luego entramos un poquito al análisis táctico de los equipos, ¿no? No es lo mismo que vayamos a arbitrar, por ejemplo, un equipo que defiende generalmente
en un 6-0, en un 5-1, que en la línea hay mucho defensor, a cuando dirigimos defensas abiertas, ¿no? Con 3-2-1, 3-3, presiona todo el campo, porque eso tiene una influencia directa en el trabajo de pivote. Cuando hay una defensa cerrada, ¿qué tenemos que observar bien o en qué nos fijamos? En los bloqueos, en defensa interior, desdoblamientos si van por dentro o por no, circulaciones de extremos, este tipo de cosas. Cuando hay más espacio, existen los más movimientos, los bloqueos sobre los defensores avanzados, bloqueos y el movimiento previo, por dónde va o por dónde no va. Y este tipo de defensas lo que nos exige es una coordinación mucho más grande de lo que hablábamos al principio entre árbitro central y árbitro de portería. Ese es lo importante. Cuanto más cerrada es la defensa, más prototipo es nuestro trabajo. Cuanto más se abren las defensas, más coordinación, más teamwork nos exige. ¿Vale? Esto sería un poquito la idea. Ahora os vamos a explicar un poquito cómo trabajamos como pareja, la defensa cerrada, la defensa abierta y luego el 7 contra 6, que es una variante desde 2016 que nos hemos encontrado nueva, ¿no? Un poquito cómo hacemos el reparto en el campo. Ante una defensa cerrada, lo que os decía, es mucho más prototipo el trabajo de pareja. Es decir, el árbitro que veis en la izquierda de portería observa el trabajo de pivote, árbitro central su trabajo con balón y generalmente, a no ser que sea situaciones de extremo o de pivote, no nos vamos a meter en nada más. Simplemente, depende del tipo de prototipo de pivote, fijarnos en unas cosas u otro y defensas interiores o no, pero mucho, mucho más sencillo el trabajo. Ahora veremos el trabajo con defensa abierta. Como veis, amplía el campo de visión, mucho más. ¿Por qué? Porque el trabajo de bloqueos, por ejemplo, que puede haber sobre pivote, nos vamos a ir. Pero aquí, por ejemplo, ya hay un cambio de variante. Es decir, antes siempre se decía, no, el árbitro de portería es el que se tiene que fijar. A ver, hoy en día hay defensas muy, muy profundas que te van igual fácilmente a 10, 11 metros. Entonces, que un árbitro de portería con toda una estructura defensiva por delante pueda haber un bloqueo que ocurre sobre el avanzado, es mucho más complicado, con lo cual ahí ya hay un compartir tareas. Entonces ahí, si un árbitro central ve claramente que hay un bloqueo entrenamentario sobre el avanzado, lo va a poder señalar. Ahí está un poquito la variante. Respecto a la línea, sería exactamente igual, pero sí que trabajamos ya, respecto a la profundidad de defensa, un poquito ya la intervención del árbitro central. Y ya por último, el trabajo del 7 contra 6. Que como veis, nos transforma por completo el prototipo de trabajo. Yo os he dicho antes, esto es un poquito, nos estamos intentando avanzar y redescubrir y en el compartir información con compañeros también, porque en función de lo que nos vamos encontrando también vamos aprendiendo y vamos descubriendo nuevos mundos, ¿no? Actualmente la estructura que utilizamos nosotros de observación, estamos dividiendo el campo en dos partes. El árbitro de portería se quedaría con su zona más cercana, como os marca la zona roja, y el árbitro central con la zona contraria. Si es verdad que en el momento que nos acercamos a la línea de 6 metros, evidentemente el árbitro de portería tiene que desdoblar su atención para allí, para ver si esa acción es de 6 metros, si ha ido defensor por dentro o no. Y ahí sí que necesita un nivel de coordinación enorme entre árbitro central y árbitro de portería. Otra cosa importante que sepáis a nivel táctico, consideramos que la zona de cambios está aquí abajo. Siempre que hay un 7 contra 6 o en el caso de un 6 contra 6 en inferioridad, otro tema táctico que nos obliga ya, una directriz que tenemos es que el árbitro central siempre se debe desplazar al lado contrario hacia un banquillo para no interferir en un posible cambio. Es decir, imaginaros que en el momento que cambia portero por jugador,
el árbitro de portería porque esté en la zona de cambios, imaginaros que se tropiece con el portero se caiga al suelo, portería vacía y haya un lanzamiento a portería vacía. Pues para nosotros sería, la verdad, que una situación dramática, ¿no? Y no os digo nada si es una situación final de partido y ocurre. Entonces, en el momento que hay un 7 contra 6 o hay una inferioridad y quitáis portero, nosotros siempre nos desplazamos a zona contraria a banquillos. Esto sería un poquito a nivel táctico el cómo trabajamos. ¿Cómo intervenimos? Para nosotros es fundamental los inicios de partido. 5, 10, 15 primeros minutos. Directrices que nos marcan. Es fundamental para eso, antes de entrar en todo esto, que sepáis un poquito la directriz número 1 y por la que nos estamos guiando, es no parar el ritmo del juego. Consideramos, y considera la IHF y sus técnicos y demás, que donde le ganamos a cualquier otro deporte es en la velocidad, en el ritmo de partido. Nosotros somos el deporte que quizá por ritmo, más ritmo pueda tener, más acciones pueda tener durante un partido. Es decir, no tenemos una falta técnica en baloncesto que se pare. En el fútbol que hay constantes interrupciones. Y en eso nos marcan la directriz de intervenir cuando sea necesario. Es decir, por ejemplo, no interrumpir para no sancionar, para no dar avisos. Es decir, el típico ya vale. No, si intervienes es para sancionar. O si no, aprovecha una situación de golpe franco para interrumpir y para dar un aviso. Por ejemplo, el tema de tarjetas amarillas y demás. No intervenir con una tarjeta amarilla para que no sirva. O sea, hay dudas con las tarjetas amarillas. Ahora, reglamentariamente, en el siguiente ciclo de reglas no las van a quitar, pero ha habido dudas sobre quitar las tarjetas amarillas de balonmano. ¿Por qué? Porque se duda de si realmente sirven o no. Y eso es labor nuestra de los árbitros, de que realmente sirven. Porque es una amonestación, es un aviso. Pero realmente, reglamentariamente, no se afecta en nada en el terreno de juego. Es decir, no sale ningún jugador y demás. Entonces, lo que os venía diciendo, no interrumpir, ver toda la situación y aprovechar una interrupción para dar, si queremos, un aviso. Muy importante también el contacto visual con los jugadores. De ahí también recobra mucha importancia el trabajo del árbitro central. ¿Por qué? Porque daros cuenta que yo, cuando estoy de árbitro de portería, si le quiero comunicar algo tanto al atacante como al defensor, porque no olvidemos, las reglas que os he explicado al principio, no diferencia, viene tal cual, literal, lo que os he leído. Entonces, no diferencia si es el atacante o el defensor. Son las mismas reglas para ambos. Entonces, cuando quiero tener un contacto con ellos visual, que creo que es muy importante, tanto con técnicos como con jugadores, intervenir con ellos durante el partido y hacer ver lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Entonces, es muy importante aquí también el trabajo del árbitro central de comunicar, tanto con defensores como con atacantes, de decir, cuidado por aquí, bien, gracias por ayudarme en esta acción. Se utiliza mucho el árbitro central para este tipo de acciones. Otra directriz que tenemos, no mostrar más de una tarjeta amarilla por el mismo tipo de acción. Es decir, si yo veo en un pivote, imaginaros, una acción de agarre de camiseta. Intervengo, tarjeta amarilla, por agarrar de camiseta. Ya no puedo, a ese mismo equipo, el criterio es no vuelvas a amonestar por lo mismo. Si sería un empujón, por ejemplo, correcto. Pero no vuelvas a amonestar por lo mismo. Ya está ese equipo amonestado por eso. Otra directriz, no mostrar tarjetas amarillas más allá del minuto 20. Se considera que más o menos hay partidos y partidos. Eso hay que ir leyendo cada partido, pero se considera que más o menos en un partido normal, más allá del minuto 20, ya hemos dado las directrices más o menos de por dónde queremos. Ya hemos tenido que utilizar esas amonestaciones lo suficiente. A nivel de estadísticas, que sepáis, por ejemplo, estamos en un promedio, fijaros, que en total podríamos sacar 6 amonestaciones en total en un partido, ¿no? Hablo a nivel de jugadores, 3 a cada equipo, y estamos en un promedio ahora mismo, en mundiales, de 3 con algo en total. Con lo cual, el número de tarjetas amarillas se ha reducido muchísimo. Estamos yendo muchísimo ya a la sanción directa, al tipo de acción directa. ¿Por qué? Lo que viene aquí. No confundáis nunca, esto va un poquito con los árbitros, ¿no? La regla 8.3, que sería las amonestaciones, con la 8.4. Yo creo que ya estamos todos acostumbrados, tiempos atrás, vuelvo ahora a la historia, ¿no? Que hemos visto antes en el partido,
Antes se sacaban las 3 tarjetas a un equipo, 3 tarjetas al otro equipo y empezaríamos con las sanciones disciplinarias. No, ahora estamos muy acostumbrados igual a, yo que sé, una exclusión directa o una descalificación y luego podemos retomar con las tarjetas amarillas. Pero no podemos confundir. Si hay una acción de 8-4 o 8-5 que sería descalificación, es un error grave arbitral el confundir una exclusión directa con el amonestar. De ahí es cuando nosotros nos confundimos al sancionar este tipo de cosas, es cuando reglamentariamente estamos poniendo en riesgo el uso de las tarjetas amarillas. ¿Vale? Y el último punto, que va unido a lo que os he dicho del ritmo de juego. Se está pidiendo, y esto a veces cuesta entender, ¿no? No mostrar tarjetas amarillas después de gol en una acción de 8-4, sí, me voy a explicar. Nos están diciendo, a ver, este tipo de acción lo han pedido los técnicos en estas reuniones y demás, sobre todo han sido los técnicos, de decir, premiar a ese defensor de que en acción de pivote 1 contra 1, lucha un poquito, ve que no puede con el pivote, suelta, hay acción de lanzamiento, sea gol o no sea gol, dejar seguir, no sancionar ese tipo de lucha previa una vez que el defensor cede. Eso sí, no confundir el dejar continuar este tipo de acciones, que es una pequeña lucha, a una 8-4, una acción de exclusión, es decir, un golpe de la cara, sigo, marco gol, sí se puede sancionar. Pero lo que no debo es sacar una tarjeta amarilla, interrumpir. Para nosotros, que sepáis por dentro, cada vez que interrumpimos un partido es como debo interrumpir. Entonces, para este tipo de acciones nos piden que, por favor, no actuemos. Sanciones. Ahora veríamos al defensor, sanciones al atacante y lo importante que es, y yo creo que es lo que más valoráis en arbitraje, estoy seguro, cada vez que hablo con técnicos es lo mismo, que podréis estar de acuerdo con el criterio o no, pero lo importante es que el criterio sea el mismo, tanto para defensores como atacantes y sobre todo el mismo en un lado que en el otro. Para ambos equipos el mismo criterio, sería lo importante, ¿no? ¿Qué queremos evitar? Los problemas no se solucionan solos, ¿no? Nos esperemos a que sea demasiado tarde. Claramente, muchas veces, sobre todo con árbitros de base, ¿no? Que estaréis también por ahí, empezamos a encontrar pivotes, empujones, pequeños agarrones y muchas veces queremos como que se solucionen solos. Es imposible, es imposible. Hay que intervenir, hay que actuar para que eso no vaya más. Es imposible que este tipo de problemas, es más, la mayoría de veces crecen esos problemas y van a más. Y acaban en situaciones, estamos teniendo algún problema técnico con los vídeos, pero no sé si van a... El poder ver algún tipo de acción como la que aparece aquí, que es lo que queremos evitar. Acaban en situaciones de codazos, de empujones y demás. ¿Cuál es el objetivo principal con nuestro trabajo en general y en esta zona en concreto? Que jugadores y equipos se sientan protegidos. Cuando un jugador, cuando un equipo, cuando un técnico se siente protegido, nos ganamos su confianza, sin duda. Fundamental. Que se juegue conforme a las reglas, otro punto clave. Y lo mismo, lograr un juego fluido y sin interrupciones. Es decir, cuando logro que haya limpieza, el juego fluye mucho más. Entonces sería nuestro objetivo principal. Y aquí ya, todas las cuestiones que tengáis, no se ha podido ver los vídeos, hay algún problema técnico también, pero creo que va a ser enriquecedor el poder compartir y las cuestiones que tengáis. Pues, a ver si estoy abierto. Sí, creo que estoy abierto. Sí, sí hay bastantes preguntas, John. Interesante. ¿Puede compartir? Sí. La primera que nos dan es cómo accedéis a esa información para poder analizar a los equipos que arbitráis. Es una cuestión muy interesante por lo siguiente. Muchas veces nos interpelan decir,
¿Vosotros os veis los partidos? Y hoy en día, fijaros ahora con la situación del COVID que hemos tenido, que hemos tenido que, a nivel de tecnologías, hemos aprendido muchísimo, ¿no, Ángel? Hablábamos antes todo esto. Nosotros tenemos una plataforma, tanto a nivel de Asobal como a nivel de resto de categorías a través de la española, pero Asobal tiene su plataforma donde, como tarde, el lunes, martes, tenemos todos los partidos. Entonces, a través de ahí, donde podemos acceder a nuestros vídeos y a través de la española para el resto de vídeos. A nivel europeo, por ejemplo, hay una plataforma donde no solo puedes acceder a todos los vídeos de las competiciones, sino que incluso tienen un programa donde, yo qué sé, puedes mirar todas situaciones de 7 metros que ha ocurrido, situaciones de pivote. Lo tienen todo cortado a nivel de que cualquier técnico, cualquier árbitro, cualquier directivo, cualquier persona interesada puede acceder directamente a un tipo de información, por ejemplo. Entonces, ese sería cómo llegamos a la información, ¿no? También hay una pregunta que es muy latente, ya no solo, imagino, entrenadores, sino también aficionados. ¿Es a nivel arbitral dirigir lo mismo un partido de chicos que de chicas? ¿Hay diferencias en ese sentido? Totalmente igual, totalmente igual. Hace poco dimos una charla en la Federación Gallega y era un poquito en la misma línea, ¿no? ¿Preparas igual un partido masculino que un partido femenino? Totalmente igual, totalmente igual. Los factores que habéis visto aquí aparecen igualmente en un partido de chicos que de chicas. Y es decir, entre comillas, las chicas pegan igual que los chicos, bloquean igual que los chicos, y todo exactamente igual. En el trato, absolutamente igual. Y además es que si hablas en este factor, en la comparativa, ¿no? Si hablas con las chicas, quieren exactamente los mismos criterios. O sea, el error sería por nuestra parte el cambiar los criterios y a nivel de preparación de partido, cuidar exactamente igual. El subconsciente es decir, no, yo tengo un partido de chicas, no, hay que cuidarlo con el mismo mimo y con el mismo cariño un partido de chicos que un partido de chicas. ¿Y es igual, digamos, a nivel doméstico, Asobal DHF, como a nivel internacional? Es decir, cuando arbitráis Liga de Campeones masculina o femenina, ¿es equiparable a España? Ahora mismo el ritmo, por ejemplo, del partido que te puedes encontrar... Fijaros, cuando empezamos nosotros en Liga Asobal, lo que nos encontrábamos era... Ahora ha dado la vuelta un poquito esto, ¿vale? Cuando iniciamos nosotros hace 10 años, ¿no? Cuando estaba Ciudad Real, Portland, la época alta, ¿no? Álgida de Asobal, diría yo, pasaba el efecto contrario al que pasa ahora, ¿vale? Salíamos de la liga para arbitrar fuera y lo que nos encontrábamos era menor nivel fuera que lo que teníamos en nuestra competición doméstica. Ahora cambia. Cuando pitas fuera, encuentras el nivel de los equipos es generalmente mayor al que tenemos en la Liga Nacional. Pero eso no cambia para que la preparación sea exactamente igual. Lo único que puede cambiar en un momento dado es, por ejemplo, que te encuentres, por ejemplo, más lanzamiento exterior, que en cierto modo también facilita nuestra labor, porque al final un lanzamiento exterior es lo único que tienes que controlar, quizás ese contacto en el lanzamiento y ese post-lanzamiento, qué ocurre con ese lanzador, ¿no? Y el aumento de velocidad. Y el aumento de velocidad lo que te da es mayor acción durante el partido, luego te exige mayor concentración. Y es un poquito eso. La mayor velocidad lo que exige es menos tiempo para decisión también. Tienes que decidir en menos tiempo porque el juego va más rápido. Pero o sea, la base del juego es el mismo. Y luego tenemos algo muy importante en España, que yo creo que es por eso por lo que destaca tanto el jugador como el técnico, como yo creo que actualmente el arbitraje español. Es decir, yo creo que está muy bien considerado las tres facetas a nivel europeo y a nivel mundial, es precisamente por la riqueza técnica y táctica de nuestro balonmano. Y yo creo que hay que ponerlo en valor. La charla iba sobre pivotes, sobre cómo arbitrar esas situaciones, y esta la hago yo personalmente porque es curiosidad periodística. Chicos, chicas, ¿cuál ha sido el pivote más difícil al que os habéis enfrentado a la hora de arbitrar? ¿Se puede desvelar o os ponemos en un compromiso? Así, fíjate, Ángel, lo que diría es que lo importante, al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Sin dar un nombre, porque al final hay la característica del jugador, lo que os he dicho, puede variar en su faceta física o táctica,
pero al final es más o menos lo mismo. Yo creo que lo importante es intervenir y que el jugador se sienta respetado, tanto en defensa como en ataque. Y en ese momento más o menos logras que todo el mundo vaya... A ver, evidentemente, en un momento dado todos hemos tenido que descalificar a alguien o excluir o lo que sea, ¿no? Pero en el momento que logras un buen contacto con la gente, que ellos se sienten respetados, más o menos logramos que todos vayan por la misma línea. O sea, no destacaría un jugador, sinceramente, evidentemente, cada jugador, igual que cada árbitro y cada técnico, ¿no? Tenemos nuestra personalidad, pero no destacaría a nadie por algo de decir, qué difícil ha sido este jugador. No. Y otra pregunta que nos hacen nuestros, digamos, asistentes, nuestros, bueno, las personas que han tenido interés por estos seminarios, preguntan, si los dos sois de dos territorios diferentes, ¿cómo se hace esa labor de coordinación, de estudio de vídeos, estando uno en un lado y otro en otro? Pues aprovechando las tecnologías. Evidentemente no tenemos la facilidad de poder quedar una tarde y juntarnos para compartir, pero por ejemplo lo que hacemos, Javi ve el partido, yo veo el partido y hacemos una apuesta en común de lo que hemos visto. Entonces ahí ya salen cosas, porque salen de decir, ostras, yo no me había fijado en esto, y entonces, punto número 1. Y lo que os he dicho, ¿no? Durante la charla, vamos sobre todo a los errores. Es lo que más trabajamos. Intentamos mantener lo que consideramos que ha ido bien. Ponemos en común también con el delegado, con el formador que tengamos en un momento dado, si es necesario o si realmente muchas veces puede que haya situaciones que no estemos de acuerdo entre los dos. Es decir, yo veo que esto para mí es claramente falta en ataque y imaginaos que para Javi sea 7 metros. Entonces ahí recurre siempre a una persona que haga de juez, ¿no? Y te diga, esto es así. Pues ya está. Muchas veces lo importante como árbitro no es solo el criterio que tú crees, sino el que sea. Es decir, aunque yo no esté de acuerdo con un criterio de lo que estemos haciendo, lo importante es llevarlo a cabo para el balance que hablábamos. No puede ser que cada árbitro tengamos nuestro propio criterio. Lo importante es que haya un criterio común, aunque cada persona individualmente en una faceta, dígase de juego pasivo, dígase de faltas en ataque, diga, joder, pues yo no lo haré así, pero es que todos tenemos que ir en la misma línea. Eso sería lo más importante, considero. También el 7 contra 6 hace que nuestro balonmano sea un juego con muchos más estímulos a la hora de priorizar en cuáles fijaros. ¿Qué parte del juego consideráis imprescindible y cuál menos? Pues mira, esto también ha tenido, os podéis imaginar el trabajo que ha tenido a nivel técnico-táctico, a nivel arbitral también. Igual que a vosotros en la faceta de técnicos y jugadores, a nivel arbitral ha sido un mundo para nosotros también y el poder ir a las claves, ¿no? Después de mucho trabajar respecto a esto, llegas a la conclusión de que en este tipo de situación lo que hay es mucho trabajo táctico previo, pero donde se obtienen las ventajas es en los bloqueos de pivote, ya sea en un lado o en el otro. Entonces ahí está la clave, el ver dónde se obtiene la ventaja, que generalmente es por el bloqueo en un lado o en el otro. Entonces, tener esa riqueza táctica como árbitro también de saber observar el momento clave de bloqueo, de ganancia de espacio, para ver bien esa situación y que vaya acorde a las reglas. También hablan de la formación de árbitros jóvenes, ¿no, John? Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles serían los elementos más importantes a trabajar con ellos y ellas? Para mí, lo fundamental, y no voy a entrar a nivel técnico o táctico, lo que debo de percibir en los chavales cuando están empezando es la ilusión por arbitrar. La pasión, lo que he sentido y sigo sintiendo yo, todo lo demás va a venir después. Pero esa ilusión por ir a una charla, por escuchar a un compañero, el ir a ver partidos, compartir después de los compañeros que hemos estado viendo, aprender de ellos, eso creo que es lo fundamental. Todo lo demás, todo lo que es el trabajo de lo que es una falta en ataque, todo viene con el trabajo. Pero yo creo que la ilusión es lo que no nos puede faltar cuando estamos empezando. Nos tiene que gustar, nos tiene que motivar. También se dice que los arbitrajes cuando se juega en Europa son muy caseros y sobre todo en países del norte de Europa. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Yo actualmente creo que ya no, sinceramente, Ángel. Hace años sí que veíamos resultados que no eran coherentes con el juego. Es decir, no era normal que un equipo, como se veía antes, y ahora que habéis estado repasando en Teledeporte, ¿no? Las remontadas
históricas, ¿no? De decir, un equipo gana de 7 en casa y luego pierde fuera de 9. Creo que actualmente, yo creo que no hay duda, ningún equipo con el que hables tiene duda de que si viaja a Kiel, viaja a Kielce, viaja a Vardar, tiene opciones de ganar. Y de hecho, hoy en día ya actualmente se ven victorias visitantes, igual que se ven victorias locales. Creo que esa duda que ha podido existir durante años alrededor del arbitraje, yo te diré personalmente que jamás he recibido ninguna instrucción de ningún tipo y yo soy totalmente libre de donde vaya a arbitrar lo que vea. Es así de claro. Comentan que en la última final de la Copa del Rey, jugada en Madrid, el Barça cogió rápidamente ventaja. ¿Qué estrategia seguís vosotros para no perder la concentración en vuestra tarea en partidos con tanta diferencia entre ambos equipos? La acción. Tenemos ya interiorizado el decir, para nada, va muy unido por ejemplo, a nivel arbitral, ¿no? Cuando hay una diferencia tan grande como fue en esta final, ¿no? El decir, si ha ganado un equipo de 15, el partido va fácil. Mentira. Muchas veces puedes ver auténticas guerras en un partido que ha acabado de 15. No va unido el resultado a lo que pueda ocurrir en el terreno de juego. Evidentemente, nuestra responsabilidad, como habéis visto, es que los jugadores se sientan seguros, los técnicos se sientan seguros. Si en un momento la exigencia número 1 en un partido que vaya rompiendo el resultado, es fundamental la concentración, la acción, no perder y el respeto que se merecen todos los equipos que están en el terreno de juego. Y ya no hablo de una final de Copa del Rey, en cualquier partido, incluso de cadetes, ¿no? El hecho de que muchas veces en cualquier partido base, por ejemplo, te vayas a encontrar un partido de 30, pero es que esas personas que están ahí se merecen todo el respeto y todo el cariño y de que nosotros vayamos viendo el jugada a jugada y arbitrarles con todo el amor y todo el cariño del mundo. Entonces, en una final de Copa del Rey, pues lo mismo. El acción a acción y no perder. Es decir, por un lado está el partido de los equipos y por otro está el partido de los árbitros. Como estáis viendo, yo luego voy a analizar mi partido. Lo que no me quiero encontrar es que un partido, me da igual que acabe de empate o que acabe de 20, mis errores. Y yo lo que no quiero es encontrar mis errores. ¿Cómo evito mis errores? Fundamentalmente, con concentración. Sergio, ¿vamos bien de tiempo? Lo digo porque hay 13 preguntas en cola. Bueno, sí, tira, ya que hemos empezado un poquito tarde, Isidro nos perdonará por empezar un poco más tarde, pero sí, tenemos 5 o 10 minutos más, podemos tirar. Venga, tiramos. Tantas preguntas que hay. Como mínimo satisfacer a nuestros seminaristas, ¿no? Eso yo encantado. A ver, preguntan, en categorías inferiores desafortunadamente solo hay un árbitro, es decir, eso se tendría que cambiar, pero habéis hecho una charla explicando la posición del árbitro de fondo y el de centro, pero eso en categorías inferiores no se da. ¿Cómo se puede hacer todo ese trabajo ya desde categorías inferiores para que también se controlen esos aspectos del juego desde pequeños? A ver, esto es normal, ¿eh? En base, y ojalá mañana, a través de todas estas charlas, de acercar el arbitraje a la gente, que la gente vea la parte buena, el compañerismo y todo, nos encontremos cada vez con más árbitros. Que se pierda un poquito el miedo desde fuera de decir, joder, hacerme árbitro. Pues el normalizar la figura del árbitro, yo creo que es, y el acercar, ¿no, Ángel? Como decías antes también, ¿no? De hacer, que nos vean también como parte, como me considero, ¿no? Un deportista desde otra faceta. Y punto número 1. Y punto número 2. Cuando estamos solo un árbitro, tenemos que asumir, si a veces, como veis, y lo que hemos visto aquí, ¿no? La tarea de 2 árbitros es muy complicada. Imaginaros estando uno solo. Tenemos que primero asumir de que vamos a ver menos cosas que estando 2. Punto número 1. Y el punto número 2 ya sería una cuestión a nivel táctico de ir leyendo el partido, dónde están las necesidades y en función de ello colocarme en un sitio o en otro. Es decir, no tengo por qué tener una posición base y en ello mantenerme. Oye, que hay mucha cosa en pivote, pues me puedo ir en un momento dado de fondo. Al hilo de esto, yo te pregunto, y esta es mi exclusividad periodística, en el baloncesto han incorporado la figura de un tercer árbitro, en el fútbol también. ¿En el balonmano eso se contempla a nivel IHF, EHF? Se está contemplando. De hecho, estaba previsto en la Superglobe que se iba a jugar creo que en octubre. Estaba previsto. Hay dos factores, pero son pruebas aún, pero por la pregunta que me haces. Se está valorando el poder probar un tercer árbitro en balonmano. Y otra cosa que se está valorando es el romper lo que son las parejas. Es decir, como es en baloncesto, que en un momento dado podría arbitrar Javi con un chico de Dinamarca y con un chico de Alemania.
Esas dos variantes se están estudiando. Evidentemente está en periodo total, todavía no se ha hecho ninguna prueba, pero son ideas que, unido a la velocidad de lo que hemos visto, ¿no? Que cada vez hay más acción, más velocidad. Entonces, pues bueno, probar si realmente sería efectivo un tercer árbitro. Y luego, claro, todo lo que estamos hablando de criterios y demás, a nivel reglamentario y tal, sería mucho más importante todavía, ¿no? Pregunta de Juan Carlos. ¿Por qué se ha disparado la permisividad en las situaciones de control de pivote mediante agarrar de la camiseta? Culpa nuestra. Si existe esa permisividad, será culpa nuestra. Yo, por ejemplo, os digo sinceramente, cuando arbitras fuera y sobre todo equipos que están acostumbrados a ser duros en defensa y demás, te cuesta y quizá un poquito más tiempo de lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, yo considero, por ejemplo, la Liga Sobal quizá la más limpia de toda Europa, sin duda, pero eso es trabajo de los árbitros. Y de ahí no hablo solo de Liga Sobal, sino de Liga Sobal para abajo. Creo que de ahí también la riqueza a nivel técnico-táctico de los propios jugadores que tenemos. También es culpa a nivel arbitral de que permitimos esa limpieza en el juego para que ellos puedan crecer. ¿Qué ocurre cuando sales fuera? Por ejemplo, te cuesta más tiempo igual que el jugador se adapte a tu arbitraje. Quizá le sorprenda al fin decisiones el ser estricto, pero el jugador, como el entrenador, se acaba adaptando a lo que tiene ese día. Sería un objetivo común para mí, pero claro, puede haber directrices en federaciones nacionales de que igual les gusta un poquito más de contacto, imagínate, o lo que sea. Entonces, el objetivo número uno es que en el mundo entero tuviéramos el mismo criterio, ¿no? Sería el objetivo. ¿Se tiende hacia la profesionalización del arbitraje como en otros deportes? Actualmente no. Ojalá podría decir lo contrario, me encantaría decir lo contrario. Pero ahora, a ver, hay países que sí que lo tienen incorporado. Francia, por ejemplo, tuvo la propuesta desde su propia liga, ¿no? Para poder ser profesionales, y hay ciertas parejas que lo son. Pero en España actualmente no se contempla. Tenemos que compaginarlo con el trabajo. ¿Vosotros creéis, dice Lier, que esta metodología de trabajo arbitral en colaboración con técnicos, jugadores y demás que se realiza en la élite se podría trasladar también a las categorías no profesionales? Sin duda, sin duda. Yo para mí, en una dirección técnica de arbitraje, tiene que estar incorporado la figura de charlas técnicas fíjate, la importancia de la táctica, de la técnica, para tomar una buena decisión. Es decir, nuestro trabajo yo considero que no es tanto sancionador, sino preventivo. Y para ser preventivo yo tengo que saber dónde están las claves de un partido. Y generalmente un árbitro tiene que saber de balonmano, no tiene que saber de reglamento, por supuesto, se da por hecho, pero debemos de saber de juego. Entonces, para mí la figura de lo que siente un entrenador, de lo que considera importante, la figura del jugador, tiene que ir incorporada en nuestra formación. A mí me parece clave. En categorías base también. También, si el criterio arbitral para la aplicación del reglamento se determina mediante circulares, un poquito la que nos has expuesto, imagino que la directriz que da la EHF y IHF, ¿por qué no se da traslado de esas mismas circulares a todos los estamentos del balonmano? Sinceramente desconozco a dónde llegan las... Yo doy por hecho que una directriz... Yo, por ejemplo, sé que en mundiales, o sea, las directrices que existen son enviadas también a las selecciones. Entonces, considero que desde el Comité Nacional, por ejemplo, las directrices que se mandan a los clubes. Creo que toda directriz es importante en el hilo que estamos hablando, porque yo considero que estas charlas nos acerca a todo el mundo y nos hace entender mejor nuestras decisiones. Con lo cual, considero que esa información, por supuesto, es que no hay ningún secreto, quiero decir. Es importante que nosotros sepamos a qué jugamos a balonmano, igual que sepan todo el mundo que está envuelto qué se arbitra y por qué. Cuando sujetan al pivote y este logra zafarse, lanza equilibrado. ¿Por qué hay sanción para el defensor dependiendo de si hay gol o no? Lo dice esta persona porque en categorías base, árbitros que están aprendiendo, cuando se lo comentas, se excusan en el gol para no sancionar. Muchas veces yo creo que lo que cambia, más que el efecto físico, es que quizá cuando falla tenemos más tendencia a considerar que ese agarrón ha podido tener efecto en el lanzamiento. Entonces, de ahí creo que muchas veces se sanciona.
7 metros porque ante un agarrón y además no tienes claro si se ha equilibrado bien o no para hacer ese lanzamiento, entonces muchas veces podemos tener tendencia a pitar 7 metros en una situación cuando se falla el lanzamiento, cuando no debería ser, ¿eh? Al final la acción es la misma. También quieren saber, Miguel Ángel, que, por ejemplo, ya no tiene nada que ver con un poquito saliéndose de el motivo de la charla, pero que los pivotes muchas veces bueno, pues lanzan a gol pisando la línea. ¿Qué control se tiene un poquito estudios sobre el momento en que se pita, por qué se pita o no se pita? Un poquito por ahí, ¿no? Eso deciros, a ver, respecto a los apoyos, ¿no? Porque generalmente de línea no hay duda, es decir, si no pitamos una línea es que realmente no estamos bien colocados o lo que sea para señalarla, pero sí el efecto del caer y lanzar es muy difícil el directo porque son décimas de segundo y muchas veces, incluso con el vídeo, cuando luego en el trabajo después, ¿no? En el momento que has podido tener duda y luego con el vídeo vas ralentizado, milésima de segundo y a veces tienes duda, en el directo muchas veces tienes duda, entonces es un poco tu percepción sobre el efecto que puede tener sobre el portero y deciros que en esta situación, de verdad, que el que casi siempre tiene razón es el portero. Generalmente cuando un portero te dice, joder, John, ¿qué apoya antes de lanzar? Y tú, claro, evidentemente en ese momento tienes aún la duda. Generalmente es verdad que cuando revisas el vídeo suelen tener razón porque son los que más notan el cambio de dirección quizá en el lanzamiento, cuando ellos consideran que ya no va a poder cambiar el tipo de lanzamiento, claro, con el apoyo sí que lo ha podido hacer, es el portero, generalmente intentas ser lo más sensible posible, pero a veces no es sencillo, ¿no? En ese tipo de acción. ¿Hay relevo? Preguntan, es decir, estamos hablando de John Bustamante y de Javier Álvarez Mata, pero viene gente por detrás, vienen árbitros por detrás que puedan tomar ese relevo, que puedan alcanzar ese nivel ahora mismo que tenemos en España con 3 parejas arbitrales y sobre todo, como esto se centra mucho en la gente del País Vasco, si a nivel de territoriales pues tenéis ya árbitros en la recámara. Yo de País Vasco te podría contestar, Javi. Yo de Navarra sí que tengo una base bastante importante aquí, incluso una pareja que está en División de Honor B, que ya está en el proyecto de árbitros jóvenes de la IHF. Pero esto es como todo, Ángel, ¿eh? No es el estar en un proyecto o en otro, además, sino que esto es mucho el día a día, el trabajo, el partido a partido, ¿no? Que diría el Cholo. Sí, pues sí, sí. en esto debe tener el mismo tratamiento, es decir, darle importancia, darle cariño a cada partido, a cada asignación y hacerlo lo mejor posible. Una pregunta que me parece muy interesante de Chemi. ¿Cómo os planteáis el colectivo arbitral el posible cambio de reglas de juego ante la problemática que se vecina con el tema del COVID? A nivel de viajes y demás. No, dice posible cambio de reglas de juego. Habla de reglas de juego, Chemi. Que yo sepa, no ha habido un cambio, o no sé. No, posible. Habla de posible cambio de reglas de juego debido al COVID. No lo considero. No creo que. Es verdad que somos un deporte de contacto y demás, y a ver por dónde va, pues bueno, el tratamiento de la salud, pero lo que es reglamentariamente no creo que vaya a considerarse nada. Serán más unas pautas, creo que como están haciendo ahora en el fútbol, ¿no? De cómo tendremos que ir a los pabellones, si nos podremos duchar, no darnos la mano, no, pero a nivel reglamentario de balonmano creo que no se considera ningún cambio reglamentario. No, yo me imagino que debe ir por el tema de que, claro, igual hay menos gente en los pabellones, no sentiréis tanto la presión ambiental, hay menos gente en los banquillos, todo eso. Sí, sí. Para mí me da muchísima pena, ¿no? Ya cuando saltó todo este tema y aún se consideraba que igual dirigíamos algún partido, a ver, sería fundamental el tema de la concentración, ¿no? Porque al final por mucho que la gente desde fuera piense de decir, joder, vas a ir a tal pabellón que hay muchísima gente, os meten un mogollón de caña, ¿no? Que te dicen, nosotros disfrutamos con eso, es decir, nosotros lo que queremos es ver pabellones llenos, con gente animando y demás. Que sea algo temporal y que digamos corto plazo y que pase cuanto antes, que los pabellones estén llenos, y porque al final nosotros también desde nuestro punto de vista lo que queremos es un pabellón lleno porque disfrutamos con ello. O sea, muchas veces cuando estás dentro de la pista sientes el ambiente y demás, pero puedes sufrir mucho más cuando vas a ver un deporte base y ves a un padre allí solo y que le está gritando de todo al chaval que está empezando, antes que cuando vas a un pabellón de 5.000 personas y hay un ambientazo, por mucho que igual te estén chillando, que sinceramente no te enteras realmente de que te están chillando a ti,
Ojalá. Y la última, porque tenemos que ir cerrando, lo han hecho un par de personas. Los entrenadores os los encontráis en la banda. Tú antes hablabas de no interrumpir la trayectoria del jugador cuando hay un cambio y tal. A nivel de entrenadores, ¿también notáis el típico entrenador que jica, el que os pide explicaciones? ¿Tenéis que ir mucho a la banda a contarles por qué habéis pitado determinada acción y todo eso? ¿Cuál sería ahora mismo el entrenador tipo que más meticuloso es en ese tipo, más protestón? Hay distintos tipos de entrenador, ¿no? Está desde el entrenador que prácticamente no se dirige a ti, son los menos. Está el entrenador que te puntualiza cosas o casi todos quieren interactuar y yo creo que es importante cara a los árbitros, lo importante también que es interactuar tanto con el jugador como con el entrenador. Es importante el mirar qué ocurre allí. No pasa absolutamente nada. Simplemente a veces te quieren hacer comentarios de lo que están viendo desde fuera, nada más. Entonces, esas puntualizaciones son positivas y luego está el técnico que constantemente te quiere puntualizar cosas o te quiere ya, pasaría al punto de reclamar cosas. Y ahí es donde creo que hay que marcar la diferencia entre puntualizar y tener una cooperación con él en el momento que sientes que ya es una constante. Entonces, no puede haber una constante porque al final el árbitro, igual que él, para dirigir a su equipo, el árbitro principalmente tiene que estar centrado en dirigir el partido. En el momento que tú sientes que tienes ahí un punto que ya te está sacando el foco de atención de lo que es el partido, que es lo más importante, el 40/20, creo que es lo más importante. Pero muchas veces gesticulan e incluso los sancionan desde la mesa y os ahorran a vosotros el trabajo de ir a sacar la amarilla, ¿no? Sí, ahí está el trabajo de los delegados de que el objetivo es que nosotros estemos más centrados en el terreno de juego, entonces ellos se encargan un poquito más del tratamiento con el banquillo. Pero incluso cuando no tienes delegado, lo que te digo, ¿no? El no sentir que un entrenador te pueda distraer del foco de atención. Ahí estaría. Incluso diría que el entrenador que te puntualiza en un momento dado cosas, es decir, cuando hay una información constante, esa información pierde credibilidad, porque al final tú estás arbitrando y decir, es imposible que me esté equivocando tanto, ¿no? Sería un poquito la lectura. A ese entrenador que realmente en un momento dado te puntualiza algo, dices, ostras, igual te hace pensar un poquito qué es el objetivo de él en ese momento, de decir, o te hace decir, ostras, igual me estoy comiendo algo. Esa sería, yo creo que la diferencia, y yo lo recomendaría a los entrenadores en general es sí puntualizar, no dar una conversación constante, ¿no? Sería un poquito la lectura que veo de esto. Pues John y Javier, muchísimas gracias. No sé si Sergio Barcenilla, el presidente de la Federación Vizcaína de Balonmano, quiere añadir alguna última cosa. Bueno, pues que hemos podido salvar el match ball, ¿no? Este técnico que hemos tenido, agradecidos a los dos por el esfuerzo que ha supuesto este momento un poco crítico, pero bueno. No, encantado. Problemas del directo. Y nada, gracias, de verdad, por ayudarnos. Y yo creo que era muy interesante el escuchar esta perspectiva que tenéis desde el punto de vista arbitral, porque sí que es verdad que yo creo que muchas veces los propios clinic que tenemos los entrenadores y las entrenadoras se centran demasiado en la parte muy conectada a la técnico-táctica de nuestro juego y nos olvidamos de que hay unas figuras clave que obligatoriamente tenemos que tener relación con ellas y saber cómo reaccionar también es importante, ¿no? Entonces, nada, agradecidos y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros, Sergio y Ángel, y a todos los que estáis por ahí. Encantado de participar. Como vamos un poco atropellados ahora todos, por el retraso que hemos tenido un poquito, pero también es verdad que las preguntas merecían mucho la pena y que había que trasladárselas a John, atrasamos un poquito la charla de Isidoro y empezaremos a -4 más o menos, ¿vale? Entre 5 minutillos y para que echemos un pis, si hace falta, y un poquito de agua o una caña rápida, lo que queráis cada uno, y a -4 empezamos con Isidoro y acabaremos un poquito más tarde, pero dentro de lo ajustable, ¿vale? Venga, hasta ahora.